Hey, ¿qué onda comunidad? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues ya saben quién soy Gesalkov. Y en este video les voy a estar enseñando cómo pueden lograr hacer este sensacional efecto para sus juegos. Y lo mejor de todo es que no requieres macros y que lo puedes hacer desde Office 2007 en delante. Sí, yo sé que muchos se quedarán sorprendidos con esto, pero realmente es algo muy sencillo de hacer. Simplemente necesitas entender algo de teoría, algo básico, para lograr este sensacional efecto, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Primero que nada necesitan saber lo que es la técnica de animación parallax. Básicamente consiste en tener capas de objetos pues que vienen a representar la profundidad, ¿sí? Que ocupan en el espacio que estamos tratando de representar, ¿sí? Son objetos bidimensionales, esto significa que son de dos dimensiones, son objetos planos, tal como lo están viendo, el auto no tiene profundidad, ¿sí? Los árboles que están viendo aquí no tienen profundidad, nada tiene profundidad, pero simula tenerla, únicamente porque los objetos más lejanos son más pequeños, porque se mueven más lento y porque los objetos más cercanos pues están más grandes y se mueven más rápido, y también porque ocupan un orden de posición, ¿sí? Que le llaman distancia de dibujado en términos de videojuegos, y la distancia de dibujado básicamente consiste en eso, en que los objetos más cercanos se dibujan al último, mientras que los más lejanos se dibujan primero, ¿sí? Esto pues lo van a terminar de entender un poquito más adelante en el video, ¿ok? Ya cuando estemos profundizando en cómo hacer la animación parallax. Concretamente vamos a hacer este ejemplo que están viendo ahora mismo antes de llegar al ejemplo que vamos a ver al final, que es básicamente lo que vieron en un principio, ¿ok? Bueno, ya, sin embrollarnos más, vamos a hablar sobre qué diferencia tiene esto con las tres dimensiones. Aquí estamos hablando de objetos planos, ¿sí? Planos, no tienen profundidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo fue que yo conseguí lograr este efecto de aquí? Pues simplemente entendiendo cómo funcionan las tres dimensiones, ¿sí? Entonces, partiendo de dos dimensiones, tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces, bien, hasta aquí ningún problema, perfecto. Pero yo quiero trabajar con tres dimensiones, entonces necesito considerar el eje Z, que es cuando los objetos ya tienen profundidad, ¿sí? Entonces, vemos este cubo, ¿sí? Y vemos claramente cómo, cómo explicarlo. O sea, vemos aquí cómo se despliegan sus ejes, ¿sí? Para que quede más claro, aquí tengo un libro cerca. Aquí tengo un libro. Déjenme poner la cámara un momentito. Eh, cámara. Ok. Para que quede más claro, aquí tengo este libro. Y pues básicamente podemos ver que esto, no tomen en cuenta que son hojas, ¿sí? Simplemente véanlo que es como un cubo, por así decirlo. Tiene una forma así como un cubo. Realmente no es un cubo, pero en fin. Si yo tomo una de estas hojas, a ver, voy a tomar aquí la primerita hoja de acá. Si yo tomo una de estas hojas, a ver si lo puedo sujetar. Si tomo una de estas hojas, puedo asumir que es un objeto plano, ¿sí? Tiene pues el eje Y, tiene el eje X, perfecto. No tiene chiste identificar estos ejes, únicamente el eje Y siempre es el que va hacia arriba y el eje X es el que va pues horizontalmente. Entonces, bien, esta hoja no tiene profundidad, la pura hoja, ¿sí? Luego pongo otra hoja y aparenta no tener profundidad, ¿sí? Voy seleccionando cada vez más hojas y veo cómo se va formando el eje Z, si va agarrando profundidad, ¿ok? Hasta que finalmente concluyo con el resto del libro, y de tener únicamente el eje X y el eje Y, paso a tener también el eje Z, ¿ok? Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero. También depende mucho de la perspectiva que agarres, ¿sí? Porque perfectamente yo puedo decir que este es X, este es Y, eh, y pues este Z, o no sé, depende mucho de la perspectiva que agarres, no importa, ¿ok? Acá el punto básicamente es que entiendas cómo funciona esto de las dimensiones, ¿sí? Entonces, bueno, regresando a lo que les estaba exponiendo, pues tenemos esto. Y finalmente, ¿sí? Para que terminen de entenderlo una vez más, pues aquí tenemos el cubo, ¿sí? Si yo quiero que este cubo tenga profundidad, ¿qué necesito hacer? Preferentemente, eh, necesito identificar esa profundidad dándosela, ¿ok? ¿Y cómo puedo simular que ese cubo tiene profundidad? Fíjense que hay un punto aquí
en el que entre pasar de este cubo, de esa cara del cubo a esta otra cara del cubo, entre eso nos encontramos con estas figuras que son básicamente trapecios, ¿sí? Fíjense, son básicamente trapecios, ¿ok? Y si yo regreso a la cara original, veo que la cara está plana, ¿ok? Luego vengo a la otra cara y veo cómo empieza a desglosarse este trapecio, y si quiero regresar una vez más, veo que ese trapecio se comprime hasta cero, ¿sí? Si quiero mostrarlo, veo como parte de cero a mostrarse, y así sucesivamente, ¿ok? Alternando. Entonces, esto ya nos da una sensación de profundidad. ¿Y qué es lo que ustedes notaron cuando yo inicié? Precisamente eso, ¿sí? Fue precisamente eso. Entonces, bueno, para que quede más claro, vamos a dibujarlo. Vamos a poner esto de este color y este vamos a ponerlo de color rojo, ¿sí? Para que quede más claro. Ok, déjenme le quito las sombras a esto. Déjenme les quito las sombras para que lo puedan apreciar mejor. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Simula abrirse, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eso es precisamente lo que nosotros vemos que pasa acá. Exactamente lo mismo, ¿sí? Así que, bueno, ahorita veremos cómo llegué a ese efecto, ya algunos ya deben intuirlo, pero de momento vamos a enfocarnos en hacer una animación de tipo parallax, que sería partiendo de este ejemplo de aquí, ¿ok? Entonces, bien, voy a quitar los arbolitos y únicamente me voy a quedar con los elementos básicos de la escena, como lo serían el automóvil, las ruedas. Bueno, sí, voy a poner todo de nuevo aquí. Y bueno, ya aquí ya empiezan a entender por qué es importante la distancia de dibujado en los videojuegos, ¿sí? Porque si no, imagínense tener esto de aquí. Tendrías, por ejemplo, que los objetos más cercanos se dibujan primero eh, y los más lejanos se dibujan después, ¿sí? Por ejemplo, este es un objeto lejano con respecto al carro, ¿sí? Y si primero dibujamos el carro y luego dibujamos los árboles, esto es lo que pasa, se sobreponen, ¿sí? Y nosotros no queremos esto, tenemos que dibujar primero los elementos más lejanos, o bien enviarlos al fondo para nosotros aquí en PowerPoint, ¿ok? Entonces, bien, primero que nada, déjenme le quito todas las animaciones aquí para que ustedes vayan siguiéndome también, y pues ya está, ¿sí? Yo aquí pues hice, pues, por así decirlo, un truquito que es básicamente que el árbol es una textura, ¿sí? Es una textura que se está repitiendo en forma de mosaico, ¿ok? Aquí está. Primero dibujé el árbol independiente, de hecho acá tengo la diapositiva donde lo hice, aquí está. Únicamente lo copio, lo pego como imagen, ¿sí? Para usuarios de Office 2007, pegado como imagen, te vienes aquí a la ficha inicio, luego aquí en pegar, le das clic aquí en la viñetita esta y te desglosa estas opciones. Te vienes a pegado especial y seleccionas imagen PNG, ¿ok? Los usuarios de Office 2010 en delante ya no se preocupan, simplemente le dan clic derecho, pegar como imagen, ¿ok? Entonces, bien, ahora, una vez que tú ya tienes la imagen de tu árbol, lo único que haces es crear una figura que tiene pues el mismo tamaño de tu árbol, al menos en altura, ¿sí? Que en mi caso pues viene a ser esta altura, entonces se la voy a asignar también a esta figura. Ahí está, ¿sí? Después de esto, el ancho ya no importa tanto, ¿sí? Acá en ancho lo único que nos interesa es colocárselo el árbol por dentro, ¿sí? Para ello vamos a seleccionar la figura, clic derecho, formato de forma, y luego en las opciones de relleno nos vamos a ir a relleno con imagen o textura y vamos a seleccionar la del portapapeles, ¿sí? Luego de aquí vamos a dar en mosaico y listo, ¿ok? Ya lo único que tenemos que hacer básicamente es sacarlo de la diapositiva el árbol y extenderlo hasta el final de la diapositiva. Si vemos que el árbol nos queda mucho, entonces vamos a tratar de extender todavía un poquito más el tamaño de esta figura, ¿sí? Déjenme pongo una figurita aquí que me auxilie un poquito para poder correr el scroll bar. Ok, este scroll bar, poder correrlo aquí un poquito más. Y lo agrandamos hasta que se nos muestre la completitud del árbol, ¿sí? Si vemos que nos hace este tipo de cosas, podemos quitar de mientras las
guías inteligentes, ¿sí? Entonces, ahí lo ponemos, que quede bien y ya está, ¿sí? Ya tenemos nuestros árboles. Ahora, lo que nos interesa para lograr lograr eso de que se repite infinitamente, ¿sí? Porque ustedes ven aquí, los árboles continúan, 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 y cómo es posible que vayan existiendo tantos árboles, siendo que aquí únicamente tengo 1, 2, 3, 6 árboles, ¿sí? Ahí se va 1, ahí se va el 2, ahí se ve el 3, ahí se ve el 4, y ya desde el 4 yo ya debería ver que ya no hay árboles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro que se vean todos los demás? Pues precisamente por eso nos interesaba sacarlo de la diapositiva, porque el árbol que queda fuera de la diapositiva básicamente viene a suplir el primero, ¿sí? Van a terminar de entenderlo ahora mismo, ¿ok? Voy a quitar esto de aquí, voy a ponerlo aquí arribita de mientras, y ahora selecciono, le pongo una animación de trayectoria, voy a ponerle que se vaya hacia la derecha, ¿sí? Esta es la animación que me interesa, que se vaya a la derecha. Y ahora lo siguiente es que, a ver, lo voy a extender aquí casi al centro. Bueno, ya se fue al centro, ¿no? Control Z, perfecto. Voy a traérmelo casi al principio, ¿sí? No al principio, ¿ok? Casi al principio, ahí está, ¿sí? Pueden ver el fantasmita de la animación, ¿verdad? Ahora, si yo me lo traigo hasta el punto cero, puedo ver de dónde parte el fantasmita, ¿ok? Lo que me interesa es ver solo uno de estos árboles fantasmas, ¿sí? Y que vaya y caiga sobre el segundo árbol, ¿sí? Si este es mi árbol central y este es su fantasma, entonces voy a tratar de que su fantasma llegue a este árbol de acá, ¿sí? No sé si se entendió eso, ¿ok? Partiendo de aquí, voy a tratar de llegar acá al siguiente árbol, ¿ok? Entonces, bueno, ya ahí yo ya llegué. No quiero que se desfase tanto. Ahí está, ¿sí? Empató perfectamente. ¿Y esto qué nos hace? Hace que un árbol quede afuera, pero a su vez el árbol que estaba afuera ya entró en la diapositiva, ¿sí? Y si yo ahora me vengo a las animaciones, vamos a quitarle el inicio suavizado, el final suavizado también. Un momento. Ok. Sí. Ok, perdón. Si yo ahora en este momento me vengo aquí a intervalos, le pongo con la anterior y le pongo hasta el final de la diapositiva, le doy en aceptar y reproduzco la animación, esto es lo que consigo, ¿sí? Si no me creen que va a repetirse infinitamente, entonces lo iniciamos y podemos ver claramente cómo se repite infinitamente. Parece que hay árboles, más árboles fuera de la diapositiva, ¿no? Pero es precisamente ese el truco, ¿sí? Así es como funcionan las texturas, ¿ok? Entonces, bien, esto nos lo traemos un poquito para acá, al frente, perfecto. Ahí más o menos, ¿sí? Y ahora lo podemos duplicar, lo podemos hacer más pequeño, preferentemente pues vamos a venirnos aquí a formato de imagen y ahora en el relleno, recuerdan que le pusimos mosaico, pues bueno, la escala en X vamos a ponerla, no sé, en 70, igual la escala en Y en 70. Y ahora, pues si se dan cuenta, nos pasa esto. No nos interesa que se vean las cabezas, las copas de los árboles acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer más chiquito, ¿sí? Lo reducimos de tamaño más o menos por ahí. Ok, perfecto. Y ahora, pues vamos a hacer lo mismo. Este lo vamos a poner aquí abajito. Aquí sí no sé si la animación sí termina de empatar. Creo que no va a terminar de empatar, ¿sí? Entonces, sí, si se dan cuenta no terminó de empatar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero que nada, dense cuenta que ya tenemos dos árboles afuera. Nos interesa solo tener uno afuera, ¿sí? Para ello, pues vamos a hacerlo más pequeño desde acá. Vamos a ver. Nos interesa solo uno, por lo menos, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Ok, me está costando mucho recortarlo. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Ahora, lo pongo justo al final. Para no batallar, se pueden venir aquí a inicio
organizar, alinear y le ponen alinear a la derecha. Y eso lo alinea con la diapositiva, ¿ok? Entonces, bien, ya tenemos un arbolito fuera. ¿Qué nos interesa? Hacer lo mismo que hicimos con estos. La trayectoria de la animación vamos a hacer que llegue partiendo de aquí. Tenemos que desplazarlo un árbol más, ¿sí? Solo un árbol. Y listo, ya está. Nos queda un arbolito afuera. No tiene que verse más de un arbolito afuera, ¿ok? Entonces, bien. Vamos a ponerlo aquí atrásito. Nos vamos a formato de imagen, luego a correcciones y le ponemos pues un colorcito que lo distinga, ¿ok? Colorcito que lo distinga. Ahora si nosotros iniciamos vemos cómo los dos arbolitos, la capa de enfrente y la capa de atrás pues están desplazando, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer la última capa de árboles, básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos venimos aquí a formato de imagen. Luego lo ponemos, no sé, en 50 y 50. Perfecto. Ahora vamos a recortarlo hasta ahí. Y solo un arbolito tiene que quedarnos afuera. Afuera de la diapositiva, ¿sí? Entonces vamos a meter el resto de arbolitos. Solo uno nos tiene que quedar afuera. Perfecto. Entonces, a ver. Si ustedes quieren pueden dejarlo perfectamente así, no pasa absolutamente nada. Lo único es que tienen que ajustar aquí esto, ¿sí? Vamos a ver. Es que no es tal cual una regla de que un arbolito tiene que quedar afuera. Perfectamente pueden haber más árboles fuera de la diapositiva. Perfectamente, sin problema. Pero yo prefiero que solo quede uno para tener bien identificada mi textura, ¿sí? Lo que abarca mi textura, porque si no, fíjense lo que pasa acá, ¿sí? Y esto me puede confundir un poco, ¿ok? Entonces, por eso yo prefiero acotarlo, ¿ok? Más o menos ahí y ya está. Esto lo pongo aquí y lo pongo acá abajito. Les digo, perfectamente podría haber funcionado. Déjenme poner este último resultado, lo copio. Ok. Si yo esto lo hubiera puesto aquí, perfectamente hubiera funcionado, ¿sí? No pasa nada si te quedó sobrando un árbol de más. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Perfectamente se repiten. Tal como pueden ver, perfectamente se repiten, ¿sí? Pero yo no me quiero confundir con las trayectorias, así que prefiero ponerle solo los arbolitos que voy a estar utilizando. Lo envío hasta el fondo y bueno, algo que no dije y que seguramente notaron es que cada uno de estos arbolitos, conforme los fui poniendo, los fui asignando a una posición. No todos están en el mismo nivel, ¿sí? Si se dan cuenta. A ver. No todos están al mismo nivel. Perfectamente podrían estarlo. Esto nos da pie a otro tipo de animación también, ¿sí? Pero pues no es la ilusión que queremos lograr. Entonces yo quiero lograr profundidad y por eso los pongo de esta manera, ¿sí? Ah, bueno, aquí necesito enviarlos todos al fondo para que el carro pues quede bien, ¿sí? Ahora el carro, hay que hacer que las ruedas giren, ¿sí? El carro no tiene que andarse moviendo de adelante para atrás, lo pueden hacer si quieren, pero no tiene por qué. Únicamente nos basta con que las ruedas giren, ¿ok? Los voy a poner a que giren a esta velocidad hasta el final de la diapositiva y pues ya está, con eso nos basta. Ah, no, tienen que girar en sentido opuesto. Opciones, sentido opuesto. Si es así o no. Sí, es así, perfecto. Ahora tiene que ser con la animación anterior. Ok, sí, porque si las hubiera puesto en el sentido en el que estaban, se siente como si el carro fuera hacia atrás, ¿ok? Entonces no. Es muy importante fijarnos en ese tipo de detalles, ¿sí? Y por último, pues estas líneas de aquí abajo, pues lo mismo que con los árboles, ¿sí? Voy a copiar la animación, se las voy a pegar aquí, ay no, el carro no. Se las voy a pegar aquí a las líneas,
si es que puedo hacerlo. Usuarios de Office 2007 creo que no tienen disponible la opción de copiar animación, así que les toca, pues, miren, si quieren simplificárselo, únicamente duplican lo de los árboles, pero luego tienen que achicarlo al tamaño de la textura y no, mejor sí, seleccionen pues la textura esta, que de hecho esta de aquí es igual que con los árboles, es exactamente lo mismo. Básicamente puse una figura, le puse transparencia a la figura que tenía enfrente. No sé por qué le cambié el color, pero bueno. Le puse transparencia, le quité los bordes y luego ya esta la puse de color blanco. Y lo único que hice fue recortar. Puse un rectángulo y formato de forma, relleno, portapapeles, mosaico. Y pues ya, o sea, lo único es aquí que tienen que seleccionar pues el tamaño que va a tener, ¿no? Por ejemplo 10, no lo sé. Y ya esto lo extienden. Lo hacen del tamaño de las franjas que ustedes quieren y listo, ¿sí? Entonces, bueno, ya a esto le asignamos animación. Ya aquí ya tiene una trayectoria y pues la misma teoría que con los árboles. La textura tiene que alcanzar a repetirse, ¿ok? Esta sí requiere una trayectoria más cortita. Entonces, bueno, partiendo de aquí necesito alcanzar el segundo nivel. Entonces aquí ya alcancé el segundo nivel, que es básicamente donde vuelve a aparecer la franjita blanca. Igual con los árboles era hasta donde vuelve a aparecer un árbol, ahí va a caer el fantasma y listo. Y aquí tienen la animación. Ok, por eso les hablaba también de que a pesar de la distancia que recorre, hay que fijarnos también la duración de la animación, la velocidad de la animación, ¿sí? Porque aquí se ve que el carro está avanzando demasiado rápido, se ve que los árboles se están desplazando demasiado rápido, pero fíjense las franjas estas, apenas están recorriendo pues el suelo, ¿sí? Entonces necesitan ir más o menos a la par, por eso vamos a ponerle la misma velocidad que las llantas, ¿sí? Y ya tiene mayor coherencia esta animación, ¿no? De hecho, creo que me quedó mucho mejor que la animación original. Esta es la que acabamos de hacer. Y la original es esta. Sí, creo que me quedó mejor que la original, más que nada por la distancia que hay entre los árboles, ¿sí? Creo que quedó mucho mejor la nueva versión. Entonces, bueno, ya, acabamos de hacer nuestra primera animación Parallax. Ahora sí, lo que nos interesa, ¿cómo podemos lograr hacer esta animación de acá? Pues muy fácil. Ya se los expliqué de entrada. Básicamente necesitamos conseguir este efecto de aquí únicamente con figuras, ¿sí? Entonces, bien, yo aquí ya tengo preparado un pequeño ejemplo. Este consta es un poquito más complejo este ejemplo de aquí. Déjenme ver este de acá. Ahí está. Ahí lo tienen. ¿Qué es lo malo de este ejemplo de aquí? Que aquí estamos trabajando con un cuadrado, ¿sí? No estamos trabajando con otro trapecio, ¿sí? Si fuera otro trapecio, pues quedaría mucho mejor, pero igual nos da la ilusión, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver cómo lo logramos. Vamos a poner un cuadrado. Y ahora sí vamos a poner, bueno, de hecho, otro cuadrado aquí. Si vas a manejar texturas, pon otro cuadrado. Si no, puedes poner un trapecio, ¿sí? Perfectamente un trapecio. ¿Ok? Voy a explicar eso. Permítanme un momentito. Déjenme poner aquí el trapecio y explicarles la diferencia. Déjenme poner las guías inteligentes. Ahí están. Perfecto. Ahora, voy a duplicar el cuadrado. Le voy a poner aquí giro 3D con perspectiva. Me voy a las opciones del giro 3D. Y finalmente le pongo pues perspectiva en el eje X, ¿sí? Entonces sería algo más o menos así. Y para el ángulo que tiene acá, pues le asigno mayor perspectiva. Lo hago más pequeño. Y lo que me interesa aquí es que compaginen las esquinas, ¿sí? Me interesa que queden las esquinas bien cuadradas. ¿Ok? Esquina con esquina. Perfecto. ¿Qué diferencia tiene esto de aquí con esto de acá? Fíjense la diferencia que tiene. La diferencia es, para degradados, pues ok, no nos afecta tanto. Si es al centro, sí, fíjense.
el efecto que se consigue aquí, ¿sí? Comparado con el efecto que se consigue acá, ¿ok? Si es un degradado que viene desde abajo, ok, no pasa pues gran cosa. Bueno, aquí un poquito sí. Déjenme le pongo el degradado que se supone que tiene que ser. Sería este. Si se dan cuenta no pasa gran cosa, ¿sí? Para colores planos pues lógicamente no pasa nada. Para degradados pues también no pasa gran cosa. A menos que tengas un degradado que es al centro. Ahí sí se nota la diferencia. Pero donde sí se nota por mucho es cuando le pones una textura. Ahí sí se nota demasiado la diferencia entre utilizar un trapecio y utilizar pues el giro 3D, un cuadrado con giro 3D, ¿sí? Ahí sí que se nota, ¿sí? Porque aquí nosotros podemos ver claramente cómo la textura está distorsionada, ¿sí? Está torcida. Lo podemos simular si aquí en el trapecio nosotros le reducimos aquí pues lo que es en el eje X, no, en el eje Y, porque está rotado, jeje. Fíjense, hasta eso nos complica, ¿sí? Lo podemos simular un poquito si nosotros achicamos aquí la escala, ¿sí? De la textura. Y nos da ahí como que la sensación de que está rotada, ¿no? Da la ilusión de que está rotada la textura. Perdón, la cara del cuadro. Del cubo, perdón. Pero pues no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, bueno, ya depende mucho lo que ustedes quieran. Lo pueden simular si hacen esto de torcerla, la textura. Yo prefiero utilizar el giro 3D, pero bueno, independientemente de lo que ustedes elijan, la técnica va a ser exactamente la misma, se los voy a demostrar ahora, ¿sí? Básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es desplazar hasta el centro, ¿sí? Voy a trazar aquí más o menos el centro del trapecio. Perfecto. Ahora, esta figura de aquí la vamos a desplazar. La tenemos que pasar hasta el frente, ¿sí? Porque si no, luego se va a colocar justo detrás de esta cara y no es lo que nos interesa. Nos interesa que esa cara se esconda, ¿ok? Entonces, bien, la traemos al frente. Eso es a lo que me refería con capas y con la distancia de dibujado. Los objetos más cercanos, en este caso esta cara, van más delante, ¿sí? Y los objetos más lejanos van más atrás, ¿ok? Van al fondo o lo envías detrás de un objeto concreto. Enviar atrás, ¿sí? Ya tú sabrás qué es lo que haces ahí. Entonces, bien, nos venimos aquí a animación y lo que hacemos es ponerle una trayectoria, ¿sí? Yo les recomiendo que aquí, para que no batallen con lo de las trayectorias, se vengan aquí a ruta personalizada y seleccionen desde este puntito hasta la línea, ¿sí? Para que se les vaya recta la línea y haga este tipo de cosas que ustedes ven, tienen que pulsar la tecla Shift. No sé si en Office 2007 se puede, pero en Office 2010 en delante sí es posible, ¿ok? Entonces, bien, si estás en Office 2007 y no se puede, pues bueno, no queda más que hacerlo más o menos a ojo, ¿sí? El recorrido este, ¿ok? Entonces, bien, lo pones ahí justo en ese punto y pulsas Enter. Una vez hecho, ya lo único que tienes que hacer es desplazar esta línea de acá que compagine con esta de acá, ¿sí? Nuevamente pulsando Shift, sujetamos y lo arrastramos, ¿ok? Usuarios de Office 2007, si no les es posible, entonces únicamente utilicen las flechitas para moverlo. Y Office 2010, si da saltos muy grandes al momento de desplazarlo, ¿sí? De hacer esto con las flechitas, si da saltos muy grandes, pulsa Control. Eso te va a hacer saltos mucho más suaves, ¿ok? Ahorita en un rato más les explico la teoría que hay sobre eso. Entonces, bien, también esta figura lo que tienen que hacer es ponerle la animación de aumentar y hundir, ¿sí? Se la ponen, vamos al panel de animación y ahora lo que tenemos que hacer básicamente es que como esta va a llegar justo a la mitad aquí, eso implica que esta figura se va a reducir a 0, ¿sí? Al tamaño 0. Entonces, vamos a ponerle aquí en el tamaño, vamos a ponerle en personalizado 0, ¿ok?
Pero también vamos a cambiar otra cosa, lo vamos a poner que sea en horizontal, no en vertical ni en ambos, en horizontal, ¿sí? No queremos que tenga inicio suavizado ni final suavizado, ¿ok? Lo que sí queremos es que sea con la anterior. Vamos a ponerle que dure un segundo, por ejemplo, y queremos, por ejemplo, el cambio de dirección, ¿sí? Solo para que lo puedan visualizar todo, ¿ok? Igual con la trayectoria no queremos inicio ni final suavizado, sí cambio de dirección en este caso. Y en intervalos vamos a ponerle que con la anterior vamos a ponerle que se reproduzca en un segundo y que sea hasta el final de la diapositiva. Eso sí no lo puse con la otra. Hasta el final de la diapositiva, ¿ok? Una vez hecho esto, pues ya tenemos logrado nuestro efecto, ¿sí? Ese pequeño salto que ustedes ven que hace ahí, eso poco que ven que se abre, es porque seguramente no hice bien esta animación, ¿sí? Está alcanzando la mitad, pero la mitad no era justamente ahí, sino acá. Tengo que desplazarlo un poquito más. Fíjense que no quedó esta línea con este punto. Tengo que desplazarlo un poquito más. Y ahora sí vamos a checar si quedaron. Ok. Déjenme moverlo un poquito más. No quedó. Perfecto. Ahí es donde debe de quedar, ¿sí? Ahora voy a repetir esta animación de aquí. La voy a volver a hacer, ¿sí? Solo por seguridad. Porque pues lógicamente el hecho de mover esa línea no iba a hacer que la animación cambiara, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a volver a hacer esa animación. Es de aquí hasta este punto, ¿sí? Y ahora lo desplazamos a donde se supone que tiene que ir. Ahí está. Panel de animación. Bueno, este es con la anterior. Intervalos, vamos a ponerle que sea en un segundo hasta el final de la diapositiva y dijimos que sin inicio ni final suavizados. Y cambio de dirección automático, ¿ok? Entonces, bien. Ahí está, ya está logrado nuestro efecto. Puede lucir un poco exagerado y es precisamente por la perspectiva que le estamos dando aquí. ¿Ok? Pero bueno. De hecho, ese es el punto bueno de trabajar con un trapecio. La perspectiva es fácil de ajustar y pues podemos hacer que una pared se sienta como que tiene mayor profundidad, ¿sí? Aparte, no corre el mismo riesgo que pasa acá cuando nosotros le ponemos giro 3D, ¿sí? Porque cuando nosotros agrandamos esto, fíjense, esto es lo que sucede. Y aparte, se nos pixelea un poco la textura, ¿sí? Y no es tan, es demasiado sensible, ¿sí? Al tamaño de la figura cuando tiene asignado el giro 3D. Entonces, constantemente tenemos que estar comprimiendo, tenemos que agrandar. Y sí, es demasiado complicado. Se puede llegar a complicar demasiado. ¿Ok? Se dan cuenta ahí cómo se torció cómo se pixeló. Lo que sí es que el hecho de manejar el giro 3D nos mantiene una perspectiva en la textura que es real, no una ilusión como es acá, pero esto pues como quiera funciona, ¿sí? Como quiera funciona. Entonces ya ustedes sabrán cuál es la técnica que utilizan ahí, ¿sí? De momento pues yo lo voy a regresar como lo tenía. Que es más o menos ahí. Y yo aquí pues para no batallar más, únicamente voy a copiar y pegar las animaciones para que vean que el efecto es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo efecto, ¿sí? Entonces ya depende mucho de ti si quieres realismo en la perspectiva de la textura o si simplemente la quieres simular. El hecho de simularla es hasta cierto punto mejor porque la diapositiva carga más rápido, tiene que cargar menos propiedades de figuras y sobre todo propiedades que son difíciles de calcular para el procesador, ¿sí? Por cierto, sobre esto del procesador tengo que comentarles algo. PowerPoint no tiene habilitado
la aceleración de hardware, ¿sí? De gráficos, ¿ok? Déjenme les explico. Vámonos al botón archivo o al botón Office, dependiendo de la versión de Office que estés manejando. Y luego nos vamos a las opciones, ¿sí? Después de esto nos vamos a... ¿Dónde era? Era en avanzadas. Y vamos a buscar el grupo. Estos son grupos, dice grupo opciones de edición, grupo cortar, copiar, pegar. Bueno, nos vamos a buscar el grupo de presentación. Aquí está. Y si se fijan, tenemos aquí la penúltima, o no sé dónde la tengan dependiendo de su versión de Office, pero bueno, una de ellas debe decir deshabilitar la aceleración de gráficos de hardware de diapositivas, ¿ok? Normalmente la tienen marcada, desmárquenla, ¿sí? ¿Esto qué significa? Si tú la tienes marcada, estás diciéndole a PowerPoint, sí, deshabilita la aceleración de gráficos de hardware de diapositivas. Si la desmarcas, le estás diciendo, no deshabilites la aceleración de gráficos de hardware de diapositivas. ¿Esto qué significa? Que no vas a deshabilitar la GPU. Si la tienes marcada, la estás deshabilitando. Si la desmarcas, no la deshabilitas. ¿Qué es la GPU? La GPU es básicamente es un procesador, básicamente. Se encarga de ejecutar los gráficos de la computadora. Todo lo que tú estás viendo en pantalla ya no tendría que hacerlo la CPU, sino que lo haría esa CPU que esté especializada en gráficos, ¿sí? Si tú desmarcas esa opción, básicamente vas a ver una mejora en cuanto al rendimiento de PowerPoint, ¿sí? Yo no sé por qué normalmente está marcada si PowerPoint es pues, precisamente eso, es para hacer presentaciones y las presentaciones son de gráficos. Entonces, bueno, si tú la desmarcas, notarás que tu PC va a ir todavía mucho más rápido cuando ejecute las animaciones, cuando ejecute las diapositivas, ¿sí? Va a tardar menos tiempo en cargar, van a ir mucho más fluidas, ¿ok? Sobre todo una diapositiva que está muy saturada de animaciones. Y por poner un ejemplo, déjenme ver dónde está. Aquí está. Esto es algo que hice. Esto es algo que hice. Fíjense las animaciones que tengo aquí, ¿sí? Esto, de entrada, posiblemente podría tardar mucho en cargar, ¿sí? Bueno, mi computadora tiene buenas especificaciones, hasta cierto punto tiene buenas especificaciones, pero demoraría todavía mucho más en cargarme la diapositiva. Ustedes vieron que la cargó de inmediato prácticamente. Demoraría más en cargármela si yo lo tuviera habilitada. Vieron, se quedó congelada un momento la interfaz. Tardó un segundo. Uno, un segundo y algo, sí tardó. Ahora, fíjense, si yo la desmarco, entra más rápido, si ni siquiera alcanzo a contar el segundo. Entra más rápido, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estoy haciendo mucho énfasis en esto porque realmente les puede ser muy útil, ¿sí? De hecho, algo que hice en esa presentación fue poner esto, ¿sí? Fue poner esto, que es para mejor rendimiento, vea las opciones de PowerPoint, luego a avanzadas. En el grupo de presentación, desmarca o verifica que esté desmarcada la casilla deshabilitar la aceleración de gráficos de hardware de diapositivas. Da clic en aceptar. Ve la figura 1 como referencia y la figura 1 pues está en esta página. Ustedes pueden sacarle captura a esta diapositiva de aquí, déjenme quitar esto de aquí. Pueden sacarle captura y meterla en sus juegos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, sí, esto puede agilizar mucho, mucho, mucho el rendimiento. Lo malo es que, tal como ustedes pueden ver, es ir a las opciones de PowerPoint. Entonces, si tú lo haces para tu juego, eh, esto ya se queda para tu PowerPoint, ¿sí? Sí, tu programa. Es una configuración de tu programa donde estás haciendo las diapositivas. No se guarda, esta configuración no se guarda junto con la presentación, ¿ok? Por eso es que yo te estoy diciendo que le saques captura a esto para que lo puedas poner en tus juegos, ¿ok? Si es una presentación que tiene demasiados gráficos, que tiene demasiadas animaciones, demasiados elementos o lo que tú quieras, te recomiendo mucho que pongas esta diapositiva que te acabo de mostrar, ¿ok? Entonces, bien, volvamos al tutorial, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Bueno, por si acaso, voy a poner un modelo 3D, ¿sí?
Varios modelos 3D, de hecho. Déjenme buscar alguno ahí medio complejo. Uno así rapidito, algo complejo. ¿Qué puede ser? El avión es grande, ¿no? Bueno, me gustan los dinosaurios también. Dinosaurio, vamos a ver. Ah, esperen, ahí estaba el grupo de dinosaurios. Bueno. Ah, miren, esto puede ser suficiente complejo. Vamos a poner el tiranosaurio. Vamos a ponerlo. Ya para ahora sí regresar al tutorial y que me crean realmente que esto hace más fluido su PowerPoint. ¿Ok? Pausaré un momento en lo que se carga el modelo. Muy bien, ya se cargó. Ya se cargó el modelo 3D. Esto sí no lo tienen los usuarios de Office 2007, ¿ok? Me voy a ir aquí a las animaciones y le voy a poner animaciones pues de los modelos 3D, ¿ok? La voy a poner con la anterior y voy a poner que demore menos tiempo. Que demore, no sé, unos 10 segundos posiblemente, ¿sí? Voy a duplicar el modelo. Varias veces para que ustedes vayan viendo cómo está decreciendo el rendimiento de mi PowerPoint, cuantos más elementos hay en la diapositiva, ¿sí? Ahora, unos los voy a hacer más grandes, otros más pequeños, solo para que ustedes puedan ver cómo le afecta todo esto. ¿Ok? Creo que así está más o menos bien. Si acaso lo único sería que necesito modificar aquí las animaciones, ¿sí? Necesito modificar las animaciones para que duren diferentes tiempos y todavía se note más cómo se descompensa mi computadora al tratar de correr todo esto. Podría pausar el video, pero quiero que vean todo el procedimiento que estoy haciendo para que vean que no les miento, en serio. Perfecto. Ahora voy a seleccionar todas las animaciones. Me voy a venir aquí y, perdón, no quería desencadenadores. Lo que quiero es hasta el final de la diapositiva. Perfecto. ¿Sí? Ahora, fíjense, voy a marcar la casilla para que deshabilite la aceleración de gráficos. Estoy definiéndola por defecto. Por defecto siempre está marcada, ¿ok? Doy en aceptar. 1, 2, tardó 2 segundos y miren cómo va de trabada mi diapositiva. Ok, voy a salir, esto es horrible. Ahora, vengo aquí, avanzadas, lo desmarco, doy en aceptar. 1, ¿qué les dije? Solo al principio se trabó. Solo al principio se trabó. ¿No me creen? Ok, vamos de nuevo. Ahí está. Entonces, sí les agiliza bastante el hecho de que ustedes cambien esta opción, ¿sí? Nuevamente, esta característica, este cambio de configuración, mejor dicho, se queda únicamente en su computadora, en su versión de PowerPoint. Si ustedes pasan su presentación y la reproducen en otra computadora o la pasan para que alguien la descargue, lo más conveniente es que en esa computadora se cambie esta configuración también para que esté desmarcada esa casilla, ¿ok? Espero que haya quedado claro y ahora sí regresemos al tutorial porque ya nos estamos extendiendo demasiado. Básicamente, pues ya, bueno, es que ya quedó hecho, ¿sí? Ya no necesitan más. Con esto ustedes ya pueden crear sus edificios, todo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Yo acá tengo esto de aquí también. Esta es una animación hasta cierto punto más compleja, pero pues no tiene chiste, ¿sí? ¿Cómo logro eso de acá? ¿Sí? Esto de acá atrás. Básicamente lo que estoy haciendo es que en todo momento se está reproduciendo esa animación, ¿sí? Junto con la anterior. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que una figura parta de cero a algo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes vieron
ustedes vieron claramente cómo fue que, perdón, aquí, ustedes vieron claramente cómo fue que yo modifiqué la perspectiva, ¿sí? Entonces, si yo la dejo en una perspectiva nula, entonces, al momento de que yo le ponga la animación de aumentar, que de hecho ya la tiene, ya que la dupliqué, vemos que no aparece, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, si yo le pongo 71, ya vemos que hay un poquito de la textura, pero fíjense lo poquito que incrementa. Y incrementa ese poquito, porque parte del tamaño que tiene al momento de que inicia la diapositiva, ¿sí? Entonces, el tamaño que tiene en este momento, pues lo incrementa en ese porcentaje que yo le indiqué, que es bien poquito. 0, ¿sí? Bueno, de hecho está pasando de esto de aquí está pasando a 0, ¿sí? A medir 0, ¿ok? Se está comprimiendo al máximo. Y luego se vuelve a estirar. Entonces, por eso les digo, o sea, no hay manera de que una animación de aumentar y hundir, pues parta de 0 a mostrarnos una cara, ¿sí? Un objeto, no es posible. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Mi solución fue mantenerla oculta, ¿sí? La figura. La mantuve oculta detrás del cuadro y cuando el cuadro se desplaza, la desvela, ¿sí? La hace visible y como esta figura de aquí ya tenía la animación de aumentar y hundir, fíjense el tamaño que tiene ahorita. Este es el tamaño original. Pasa a medir 0 y en lo que mide 0, el cuadro ya se está desplazando hacia acá. Pero para cuando alcance el punto mayor, que es cuando ya esta también ya midió 0, esta de acá, cuando alcance el punto mayor, esta está regresando de 0 a volver a su tamaño original, porque tiene cambio de dirección automático, ¿sí? Y finalmente esta yo la tengo repetida, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque la animación esta tiene que regresar al punto de origen, ¿sí? Tiene que volver a ocultar esta de aquí. Es que es muy compleja esta animación hasta cierto punto. Es muy compleja y de hecho si se dan cuenta se está reproduciendo junto con un marcador de audio. El marcador de audio yo lo tengo acá. Básicamente es un sonido que es mudo, ¿sí? Y que cuando toca este marcador de tiempo, ejecuta las animaciones. Los marcadores de tiempo también sirven como desencadenadores. Entonces, en el momento que alcanzas este desencadenador, se ejecutan las animaciones. Y como esta grabación de aquí yo la tengo para que se reproduzca hasta el final de la diapositiva, entonces constantemente cuando el audio termine, va a volver a empezar, va a volver a repetir este ciclo de animación y es un cuento de nunca acabar, ¿sí? Entonces, por eso es posible esta animación de aquí. Por eso es posible. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si se entendió. Esa animación me costaría más tiempo explicárselas, ¿sí? De momento, pues se las puedo dejar así como se los acabo de decir. Únicamente les expliqué la teoría, ¿sí? Ahora, no se decepcionen si no se los explico todo. Es que también no quiero cometer errores al explicárselos porque esto también me costó un ratito hacerlo, ¿sí? Y pues no me puedo ir pausando cada cosa. O sea, he tratado de decirles las cosas esenciales, las primordiales, los que ustedes tienen que saber para que ustedes puedan lograr efectos como el que ustedes vieron acá, en la primera diapositiva, en donde se hizo uso del parallax, ¿sí? Ya que los objetos también que están más lejanos también se están moviendo más lentamente. Incluso el letrero, este de acá, el anuncio publicitario, tiene desplazamiento, ¿sí? Y pues depende aquí mucho, o sea, esto tú lo haces muy a ojo también, ¿sí? Porque si yo hubiera puesto esto aquí, por ejemplo, si yo lo hubiera puesto ahí, pues no da la misma sensación. De hecho, aquí parecen edificios flotantes y parece que se glitchó la imagen, ¿no? Pero bueno, es muy importante la distancia a la que tú pones los objetos, ¿sí? No tanto el tamaño de los objetos, sino la distancia a la que los pones, ¿sí? Porque bien podrían ser objetos pequeños, pero están a una distancia razonable con respecto al objeto más delante y tienen que moverse de forma coherente, tienen que desplazarse de forma coherente a la posición en la que los estás poniendo, ¿sí? Esto es muy a ojo, nuevamente se los digo, es muy a ojo. Y eso es lo feo de hacer este tipo de animación, pero
es demasiado vistosa, demasiado atractiva pues sí, a la vista, y pueden conseguir resultados sensacionales. De hecho, les puedo asegurar que ustedes pueden lograr hacer algo como esto de aquí. Pueden lograr hacer algo como esto, sin problemas, únicamente con lo que les acabo de enseñar, ¿sí? Esto básico que les enseñé. ¿Cómo sé que pueden lograr algo como esto? Porque cuando yo estaba trabajando en Zona Infectada estaba consiguiendo estos resultados, ¿sí? Solo que Zona Infectada me estaba demorando demasiado tiempo y al final terminé perdiendo la computadora, ¿sí? De hecho, como evidencia de eso, en 2014 yo subí este video. Yo siempre me he dedicado a tratar de conseguir realismo en mis juegos, ¿sí? Entonces, bueno, estaba experimentando mucho y en un principio lo hacía con modelos tridimensionales, ¿sí? Como este carrito de aquí, que de hecho durante este video se pudo ver cómo fui fabricando este carrito, incluso hasta mostré las macros que hice. No se explica nada, no es un tutorial tal cual, simplemente es el proceso de diseño, ¿sí? Pero es un modelo 3D, ¿sí? Y Zona Infectada en un principio se componía de modelos tridimensionales. Los usuarios más viejos en la comunidad recordarán todos los avances que hice en esto de hacer 3D en PowerPoint, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Kenny de South Park. Incluso también hay un tutorial en la comunidad sobre cómo hacer 3D, cómo hacer modelos de este tipo, cómo hacerlos. Entonces, bueno, ya me estoy desviando un poco. El punto es que Zona Infectada procuraba, trataba, aspiraba a hacer un juego en PowerPoint que tuviera gráficos tridimensionales, ¿sí? De hecho, la portada, todo esto que están viendo está 100% hecho en PowerPoint. Todo, completamente, ¿sí? Y eso es algo que siempre he defendido y que siempre defenderé porque es cierto, está 100% hecho en PowerPoint. Y eso también era una característica de mis juegos, ¿sí? Así que estuve experimentando con muchas técnicas, algunas de ellas ya las he subido, como por ejemplo este video, que tampoco es un tutorial, pero muestro una forma de hacer este cuarto con profundidad. Muestro cómo hacerlo de una forma más sencilla respecto a otros métodos que hay y consiguiendo un resultado pues muy bueno, ¿sí? Por lo que pueden ver, ¿ok? También, a ver, hay otro tipo de videos como por ejemplo este está privado, pero básicamente le enseñaba a un amigo cómo hacer sombras. Tal vez en un futuro suba un video como este, ¿sí? Aquí estuve experimentando mucho para mostrarle este efecto. Y es básicamente, quiero que noten cómo los bloques empiezan a brillar y dejan de brillar, ¿sí? Enfóquense en un bloque como por ejemplo este y fíjense cómo cambia su sombra, es demasiado dinámica, ¿sí? Y está hecho solo con PowerPoint, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo me enfoqué mucho en hacer un entorno tridimensional, ¿sí? Tratar de simular entornos tridimensionales. Hasta subí un tutorial en 2018 sobre una teoría que tenía sobre cómo lograr 3D en PowerPoint utilizando las nuevas características de Office, ¿sí? Incluso también en 2014 subí esto, que también eran pruebas de animación y así. Bueno, esto fue para una exposición, pero a lo que voy es que quiero que vean esa trayectoria, ¿sí? Por eso les puedo decir, les puedo afirmar que pueden conseguir resultados como esto, ¿sí? Si se ponen realmente, si se concentran a hacerlo, lo pueden lograr, ¿sí? Y es que es puro parallax, ¿sí? No necesitas darle giros completos a los objetos, realmente son los detallitos los que importan, ¿sí? Entonces, sí, no quieras sorprender con giros totales 3D, ¿ok? Puedes sorprender únicamente con efectos como el que ustedes vieron en esta diapositiva, ¿sí? Y estos eran efectos que finalmente estaba integrando en Zona Infectada, que lamentablemente lo perdí. Pero bueno, se los comparto ya que pues no he visto a nadie hacerlo. Realmente esperaba, me sorprendió, realmente esperaba que alguien descifrara cómo hice estas animaciones en su momento y lo enseñara, pero pues en vista de que nadie lo hizo hasta ahora, que estoy subiendo este tutorial, pues bueno.
Acá también les mostré algo y es esto de aquí. ¿Ven? Esta animación de aquí es muy parecida a estos edificios de acá, ¿sí? A los acercamientos que tenemos con los edificios, los cambios que tenemos. Este alejamiento, ese alejamiento, ¿lo ven? Entonces, sí, nuevamente les reafirmo, este resultado de aquí lo pueden lograr. Y ya hemos logrado hacer ilustraciones así de realistas en PowerPoint. Ya hemos conseguido estos gráficos. Como ejemplo, les tengo precisamente este hospital, este escenario de hospital, ¿sí? Que no son los mejores gráficos que he hecho, pero es solo por ponerles las cosas, ¿sí? Por mostrárselos. Entonces, este video no es solo por... No quiero que se vea como que lo estoy presumiendo, ¿no? Lo que he hecho. No. Lo que quiero que se queden es precisamente que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden lograr. Quiero que se sientan inspirados por estos resultados y se pongan a hacerlo. Pueden ver que es muy engorroso hasta cierto punto, pero el resultado realmente que merece la pena, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente no era por presumir, simplemente era por mostrárselos, que me crean, darles evidencia de que realmente es posible, ¿sí? Y por último, regreso aquí a la comunidad. Por último, solo por nuevamente mostrar que se pueden conseguir esos resultados, una vez subí a Leon de Resident Evil, lo hice 100% en PowerPoint y quedó súper bien, apenas se distingue del original. Ok, el cabello aquí, este sí no me ayuda, pero acá está, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rayos. Déjenme entrar a mi perfil de usuario. Debo encontrarlo, debo encontrarlo. Déjenme ver, no falta mucho. Ah, miren, 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 miren. Esto también fue algo que hice, ¿sí? Les quiero mostrar algo. Yo desde hace mucho tiempo quiero lograr 3D en PowerPoint. Ok, ok. Aquí ya estaba muy cansado. Creo que ya estaba muy cansado. O estaban dormidos, no recuerdo. Vean el escenario. Es hasta cierto punto realista, ¿no? Perfecto. Ahí les estaba mostrando la arquitectura de la diapositiva, cómo la había hecho, cómo la construí, cómo logré estos resultados, porque luego fíjense, hago clic y tiene ese zoom demasiado natural hasta cierto punto, ¿sí? Podía retroceder en las diapositivas también. Podía hacerle clic al cofre y luego al retroceder el cofre se mantenía cerrado en el resto de diapositivas, ¿sí? También es parte de eso, de mantener la inmersión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, simplemente fue porque salió. Entonces, vamos a ver, aquí está, aquí está. Esto está 100% hecho en PowerPoint, 100%, totalmente. Si encuentro la presentación, se las pongo para descarga para que ustedes hagan algo con esto, ¿sí? Nada más eso sí, den crédito, por favor, den crédito. Está 100% hecho en PowerPoint este león de aquí del centro. Las texturas, los sombreados, el cabello, las manos, los guantes. La pistola, si acaso, es un modelo 3D que saqué ahí mismo de los modelos 3D de PowerPoint, pero pues queda bien, quedó bien integrada. No como cuando coges una imagen de Google y simplemente no queda bien con el resto de gráficos del juego. No, esto quedó muy bien integrado, incluso podría suplir perfectamente al personaje del juego original. ¿Ok? Entonces, bien. Es simplemente por mostrárselo, ¿sí? Por mostrarles algo. También acá otro intento de mostrar así como 3D. Nuevamente, depende mucho de cómo se empeñen para conseguir este tipo de resultados, ¿sí? También gráficos 100% hechos en PowerPoint.
Y nuevamente no les estoy presumiendo absolutamente nada, simplemente les estoy poniendo sobre la mesa que es completamente posible hacerlo, ¿sí? Lograr estos gráficos, incluso mejores que esos, ¿ok? Hubo quienes me dijeron que el cabello de Leon, como lo hice ya en el último diseño que ustedes vieron, les gustó más que el original. Y por último, vamos a ver aquí las fotos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto también está hecho 100% en PowerPoint. Esto fue en 2012 cuando hice el juego. En 2013, 2014. Vamos a ver dónde está. Esto también está hecho 100% en PowerPoint. 100%, las texturas, los gráficos, todo, las nubes, ¿sí? Todo, todo, todo. La mano fue sacada de un juego. De hecho, incluso quedó mal recortado aquí. Quedó mal recortado aquí, si se dan cuenta. Creo que el juego era Half-Life. Quedó mal recortado, pero quedó muy bien integrado en este escenario, si se dan cuenta. Quedó súper bien integrado. Entonces, es a lo que me refiero. Ustedes pueden lograrlo. Pueden lograrlo. Si yo lo puedo hacer, ustedes pueden hacerlo. Y ahora con los tutoriales de la comunidad, pues no hay excusa tampoco para no hacerlo, ¿sí? Así que, bueno, sin más, los dejo de momento. Esto se los voy a dejar para descarga. Y para que lo estudien, lo chequen y tal vez prueben con algo más. Por cierto, ¿cómo logré esto de las sombras? Sí, también. Si se dan cuenta aquí, el edificio de acá se termina sombreando también cuando se pone por enfrente. Pues bueno, ahí muy fácilmente pude haber optado por poner una figura y que esta figura también tuviera un efecto de movimiento. Una figura que sirviera de sombra. Algo como esto, no lo sé. Y que tuviera cierta transparencia, ¿sí? Perfectamente pude haber hecho algo como esto, pero decidí complicarme más la vida. Básicamente a cada uno de estos les puse sombra, les puse esta de aquí. Y luego, para que quedara levantada la sombra, lo que hice fue reducirle el tamaño. Así quedó en este ángulo. Es un bug, no sé, glitch de PowerPoint, algo, no lo sé. Lo reduje de tamaño hasta 71, le puse 59, bueno, ya están viendo las propiedades, ¿sí? Y finalmente, como ya lo tenía en grupo de formas, pues tengo derecho a ponerle otra sombra, ¿sí? Siempre que armes un grupo de formas, le puedes poner nuevas sombras, ¿sí? Nada más sombra interna no, la sombra interna le corresponde a cada figura de forma individual, ¿ok? Entonces, bueno, ya está. Eso sería todo. Espero que se haya entendido el video, que les sirva y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.